Y en medio de esta inseguridad, cada día nos sorprendemos más con la cantidad de personas desaparecidas que se reportan todos los días. Y bueno, algunos casos, quizás la mayoría, no tengo un dato certero para afirmarlo, pero muchos de los casos que se reportan, pues aparecen con las personas fallecidas, muertas, asesinadas. Otros casos, en cambio, nunca se sabe, no se sabe qué han pasado y pasan los años y como que se convierten en casos fríos, ¿no? El cold case. Y no se pueden olvidar, no se puede dejar ahí la angustia congelada de toda una familia. Y ese es el caso de Giovanna Pérez. Ella es la hija de Yanera Constante, con quien tomo contacto a esta hora de la mañana. Yanera, buenos días y bienvenida. Buenos días, Yanecita. Muchas gracias. Me da mucha alegría volverle a ver. Gracias por su apoyo y solidaridad, Yanecita. Efectivamente, son más de 12 años sin Giovanna, sin verdad y sin justicia. Su desaparición continúa en total impunidad. No tenemos respuesta y no tenemos justicia por más de 12 años que han pasado. Usted está a punto de comparecer a la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué espera usted de quien se autodenomina el primer poder del Estado? Yanecita, yo ya estuve en la Asamblea Nacional, en la Comisión de la Justicia, hace aproximadamente 15 días, donde expuse ante las autoridades asambleístas del presidente de la Comisión de la Justicia, el doctor Jaramillo, autoridades como, especialmente mi denuncia pública fue dirigida hacia el Consejo de la Judicatura, tanto de la ciudad de Ambato como de la ciudad de Quito. Recordemos que se llevó a sumario disciplinario a 21 funcionarios de fiscales y secretarios que vulneraron el principio de la reserva. ¿Qué significa esto? Que por más de 8 años, ellos entregaron información a terceras personas y no lo hicieron al vecino, ni al señor de la esquina, ni a un desconocido. Lo hicieron al abogado de la familia del principal sospechoso de la desaparición de mi hija, de Andrés Fernando López Lizano. Esto es el motivo y las consecuencias de esta negligencia, de esta ineptitud, que en los primeros, apenas al mes que desaparece mi hija, comenzaron a entregar información a esta persona por 8 años. Entonces, su exdirector del Consejo de la Judicatura, Juan René Carranza Martínez, presuntamente motivado por intereses personales, económicos, pago de cuotas políticas, dejó en la impunidad a estos 21 funcionarios. La lucha de la familia, de amigos, de organizaciones y de nuestros aliados, ustedes, señores periodistas, denunciamos esto al Consejo de la Judicatura, del Pleno del Consejo en la ciudad de Quito, y efectivamente se realizó una nueva investigación donde se encontraron elementos de convicción, donde en el informe se dio la razón a la familia Pérez Constante en el sentido de que efectivamente Carranza tenía suficientes elementos de convicción. Tuvo el informe de Defensoría del Pueblo, donde le indicaba que efectivamente recomendaba que no se vulnere el principio de la reserva. Tuvo el correo de la fiscal Mabel Díaz, donde en el 2019 emite un impulso y dispone que sea la última vez que se notifique al casillero del señor Lozada, abogado de la familia del principal sospechoso de la desaparición de mi hija. Tuvo el informe de Fiscalía de General, es decir, tuvo un sinnúmero de elementos de convicción. Sin embargo, dejó en la impunidad, y es por eso que el Pleno del Consejo de la Judicatura decidió una sanción disciplinaria a Carranza. Pero, oh sorpresa, a pesar de que esta sanción era inaplicable porque debido a la presión mediática, la presión social que ejercimos en este caso, el señor exdirector Juan René Carranza Martínez renunció en el mes de diciembre del Consejo de la Judicatura y le sacan una sanción del 30% al sueldo, o sea, inaplicable porque el señor ya ni trabajaba en el Consejo de la Judicatura. Pero eso no es todo, ¿no? O sea, lo más asombroso es que luego de tener este informe del Pleno del Consejo de la Judicatura y del informe del control disciplinario de la ciudad de Ambato, donde encontraron todos estos elementos,
El pleno del Consejo de la Judicatura, encabezada por quien dice que profesa justicia, que se da golpes en el pecho, y quien no tuvo palabras para replicarme ante mi exposición en la Asamblea Nacional, lo único que dijo es que va a revisar mi caso, que no se acuerda, que no se acuerda. Entonces ahí yo le dije, ¿cómo que no se acuerda? Si usted, doctor Wilman Gabriel Terán Carrillo, presidente del Consejo de la Judicatura, firmó la resolución donde le dan la inocencia a Carranza, es decir, dejan en la impunidad a 21 funcionarios que debieron ser destituidos y dejan en la impunidad a este exdirector Juan René Carranza Martínez, firmada la resolución del Pleno del Consejo, encabezado por el doctor Wilman Gabriel Terán Carrillo, el magíster Javier Alberto Muñoz Intriago, vocal del Consejo de la Judicatura, el doctor Fausto Roberto Murillo Fierro, vocal del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo Velasco, igual otro vocal, y por último la doctora Ruth Maribel Barreno Belín, cómplices y encubridores de la sanción de Carranza, y firma el secretario general del Consejo de la Judicatura para dar fe de esta acta, Andrés Paul Jacome Brito. Como usted ve, Yanecita, y al Ecuador y al mundo entero, esto es una mafia de corrupción donde se encubren, se protegen. Es terrible esto lo que ha pasado. Claro. El 5 de abril he puesto ya el oficio al señor presidente del Consejo de la Judicatura, como se lo pidió en la Asamblea Nacional los mismos asambleístas, que de oficio se vuelva y se abra la investigación a estos 21 funcionarios, así como a Carranza. Estoy a la espera. Yanera, esta decisión de dejar limpios a todos estos funcionarios que actuaron mal en el caso de la investigación de la desaparición de su hija, recuérdeme la fecha, esto es reciente, o sea, ¿es el actual Consejo de la Judicatura el que hace esto? Quien firma la resolución, sí, del Pleno del Consejo de la Judicatura es de las actuales administraciones, que está encabezado por el doctor Wilman Gabriel Terán Carrillo. Así es, aquí está, ya necesita la hoja de las firmas, porque son 45 hojas, un control C, un control B del informe, donde ellos mismos se contradicen, que ahí están evidencias de Carranza, y sin embargo le dan la inocencia estos funcionarios del Pleno del Consejo de la Judicatura. Hoy están preocupados, quieren reunirse conmigo, yo lo que quiero es respuestas, quiero resultados, y estoy a la espera de que me contesten el oficio del 5 de abril. Estos mismos oficios he interpuesto para seguimiento y fiscalización ante la Asamblea Nacional, la Comisión de la Justicia y asambleístas que me han brindado el apoyo. ¿Y qué es lo que Asamblea en este caso sugiere hacer o qué se podría hacer en su no sé si podría intervenir la labor fiscalizadora de la Asamblea Nacional para finalmente terminar enjuiciando políticamente a los actuales miembros del Consejo de la Judicatura? No sé qué, en ese sentido, la institución política, ¿qué puede hacer por usted? Exactamente, ellos son los encargados de fiscalizar. Entonces, ahora tienen un caso real, he remitido la documentación, las pruebas necesarias, los informes tanto de aquí de Ambato como el informe de Carranza, donde da la inocencia y se contradice. Tengo el informe del Consejo del Pleno y por último la resolución del Pleno. Efectivamente, la Comisión de la Justicia debe dar seguimiento, debe fiscalizar, y si tenemos que llevar a juicio político a los funcionarios que encubrieron e hicieron un trabajo fuera de los principios legales, o sea, de verdad que el rostro del doctor Wilman Gabriel Terán Carrillo fue de asombro, no podía creer lo que yo estaba manifestando, los asambleístas igual indignados. Entonces él ofreció de oficio revisar esta investigación. Él tiene que enmendar su propio error, como claro, le dije ahí, y corregir y que se haga justicia. Si tienen que destituir a estos malos operadores de justicia, pues tienen que hacerlo. Si tienen que sancionar a Carranza, que yo luego necesito eso para hacer una acción penal con Fiscalía General del Estado. Como les dije, ustedes han encubierto a toda esta mafia de corrupción
y esto no se puede quedar en la impunidad, porque esa es la consecuencia de 8 años de entregar información, de todas las diligencias, de todo lo que hacíamos por encontrar a Giovanna, a la familia del principal sospechoso, quien siempre estuvo un paso adelante de nosotros, conocía lo que íbamos a hacer. Y aquí están los resultados. Y Andrés Fernando López Lizano sigue huido bajo la protección y figura del propio Estado como desaparecido. No es necesario ser investigador ni científico. Sabemos que Andrés Fernando López Lizano tiene que dar cuentas a la justicia y su familia en complicidad huyó. Y ahora su familia también ya no está aquí en el Ecuador. Eso pasa en el caso de investigación de Giovanna Pérez Constante. Un comentario simplemente antes de continuar con la siguiente pregunta, y es, fíjense que lo que pasa con el Consejo de la Judicatura, si el señor Wilman Terán se ha sorprendido, si es real su sorpresa ante este documento que él mismo ha firmado, ¿quiere decir que en el Consejo de la Judicatura también firman cosas sin leer? Porque eso ya es común en la Asamblea Nacional, pero al parecer también se han contagiado de este problema en el Consejo de la Judicatura. ¿O es que no se imaginaron que la madre de Giovanna Pérez iba a irse hasta las últimas consecuencias e iba a poner en riesgo sus cargos? ¿Qué será? Voy a seguir insistiendo, Yanera, a ver si algún día acepta el señor Wilman Terán, que tengo una lista de preguntas enorme para hacerle, y pues es muy, muy mediático el señor, pero pues para lo que le conviene, para manejar su imagen, pero para responder preguntas no es muy bueno. Pero usted dice que la familia del joven, quien es el principal sospechoso de la desaparición de Giovanna, también ya se fue de Ambato. ¿Siguen en el Ecuador o se fueron del país? Así es, necesita más o menos, yo creo que ya van a ser 4 años que la familia de Andrés Fernando López Lizano ya no está en el Ecuador, ni sus propios hijos. O sea, hay un hijo que se quedó aquí, imagínense, dice que no sabe dónde está la mamá, que no les llama, o sea, mentiras y rementiras. Así es, hace 4 años que la hermana de Andrés Fernando López Lizano, Ali Rosario López Lizano, y su familia, quienes vivían con Andrés, quienes tenían supuestamente a su hermano como un hijo más de la familia, ya no están en el país. Más de 4 años que esa familia huyó por la presión mediática y social que ejercimos nosotros ante ellos. Y recordemos que esta familia, cada que iba a declarar, principalmente su hermana, se contradecía, se ponía tan nerviosa que hasta la voz, Yanecita, no podía ni hablar. Era evidente, ahí tenían que hacer pericias psicológicas para ver si la señora mentía, no mentía, pero no hicieron nada de eso, y aquí estamos 12 años en la lucha todavía, Yanecita. Así es, y un poco para las personas que están escuchando este caso, Giovanna Pérez desapareció hace ya casi 13 años, y pues la última vez que fue vista, ahí tenemos la foto de Giovanna, 19 años cuando desapareció, y la última vez que alguien la vio con vida fue con este joven, quien está señalado como el principal sospechoso de la desaparición de Giovanna. Pero no se ha podido hacer ninguna investigación porque la ley es absolutamente, pues a veces tiene unas cosas que no se entienden. Inmediatamente se denuncia la desaparición de Giovanna y la familia señala que este joven fue el último que estuvo con ella, la familia lo denuncia también a él como desaparecido. Entonces, no se lo está buscando como autor del hecho o posible autor del hecho, sino que consta en las listas de desaparecidos, lo cual implica otros protocolos para poder encontrarlo. Y evidentemente, pues, esos protocolos no han funcionado para nada y no han dado con él. Es así, Yanera. Efectivamente, Yanecita lo ha dicho de una manera clara, precisa y concisa. Yo le agradezco, Yanecita, su apoyo, y aquí públicamente quisiera, por favor, a través suyo, que efectivamente hagamos esta entrevista con el doctor Wilman Terán para ver qué nos tiene que decir, ¿no? ¿Qué tiene que decir a la madre de Giovanna? Como dijo usted, vea, solo pido a Dios fuerza, salud y justicia. Y si toca recurrir a más instancias, pues lo haré. No dejaré en la impunidad a estos 21 malos operadores de justicia, a su exdirector Juan René Carranza Martínez, y ahora sí,
inclusive hasta los miembros del Pleno del Consejo de la Judicatura deben ser sancionados por su mal actuar y por firmar esta resolución, ¿no?, que da la inocencia a un funcionario que debió ser severamente sancionado. Y también pedir públicamente las respuestas, ¿no?, las respuestas que he solicitado en oficios el 5 de abril en el Consejo de la Judicatura de Quito con el trámite 2023-05201 y también aquí en la ciudad de Ambato al nuevo director del Consejo de la Judicatura, el abogado Luis Rafael Pérez, con fecha 5 de abril del 2023. Mi pedido frontal de oficio que se inicie la revisión del caso de los 21 funcionarios, la sanción a Carranza y la presunta sanción al Pleno del Consejo de la Judicatura. Perfecto. Pues Yanera ya sabe que cuenta con nosotros para pues mantener actualizada la información sobre esta nueva investigación, esta nueva arista que tiene este caso que arranca con la desaparición de Giovanna Pérez Constante. Pues veamos qué es lo que sucede y pues mi compromiso, ojalá si en algún momento me acepta la entrevista el señor Wilman Terán, pues seguro le preguntaré qué pasó con este documento que lo pone en problemas, sin duda, ante la Asamblea Nacional. Y también estaré vigilante de la actuación de la Asamblea Nacional, que tiene en este momento en sus manos un caso real sobre la actuación de un Consejo de la Judicatura que no responde. Esta semana, Yanera, le cuento pues que como lamentablemente el caso de Giovanna no es el único, esta semana también voy a abordar el caso de Natalie Salazar. Pero fíjese que Natalie Salazar fue desaparecida y en este caso asesinada por 2 personas en el Perú. Esta es una joven valenciano-ecuatoriana, española-ecuatoriana que fue de turismo al Perú y allá 2 personas, 2 hombres, la desaparecieron y la asesinaron. Y uno de ellos acaba de salir libre, sin ninguna explicación. Y la familia desde España, la madre desde España, que como usted, Yanera, lucha constantemente porque se haga justicia, pues está protestando porque no entienden por qué, si estaban condenados a 12 años de prisión, apenas a 12 años de prisión por la desaparición y muerte de esta joven, ¿por qué salió libre sin haber notificado que había habido una notificación ni al juez, ni a la familia o al abogado de la familia de Natalie? Así que ese caso también lo abordaremos esta semana porque hay también una madre que grita por auxilio y por ser escuchada. Gracias, Yanera. Mucha suerte y muchas bendiciones y mucha fuerza, sobre todo. A usted, Yanecita Bella, un Dios le pague y un fuerte abrazo y muchas gracias por todo, Yanecita. La admiro y la respeto mucho. Gracias por darme también esa fuerza. Gracias por ser mi apoyo, Yanecita. Yo la admiro muchísimo más. Que tengan un excelente día, Yanera, y a todos también que tengan un excelente día. Terminamos aquí este programa, pero mañana nos encontramos nuevamente con más entrevistas.